Aquí en la cabina sí se levantó con todo y frío, con todo y lluvia. A Camila Lecaros, directora general de Mass Challenge aquí en México. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañarlos en esta mañana. Qué ánimo, de verdad, qué ánimo en esta mañana lluviosa. Ojalá y todos lo tuviéramos todos los días. Pues bueno, primero, ¿qué te parece si nos das un panorama de qué es Mass Challenge y cómo es que nacen ustedes como aceleradora y cómo nacen en México? Ahorita nosotros lo platicamos antes de entrar a la entrevista, pero para darle un amplio conocimiento al público de qué se trata ustedes. Bueno, Mass Challenge es la aceleradora más amigable del mundo. Empezamos en el 2009 en Boston, después de la recesión, en donde dijimos definitivamente necesitamos apoyar a esas empresas pequeñas que están empezando y darles todo lo humanamente posible para que puedan crecer. Y después de eso, cuando crezcan, ya pueden dar de vuelta a la sociedad y a nuevos emprendedores. Y es así como empezamos en el 2009 en Boston y desde hace 2 años y medio estamos en México. Empezamos una expansión a nivel global y tenemos oficinas en Londres, en Lausana, en Jerusalén, en Austin y en México. Entonces estamos muy felices de poder apoyar a emprendedores en México en etapas tempranas. Ahora, tú dices que nacen a raíz de la crisis, ¿no? Había Ujú. grandes problemas para que las compañías pudieran salir adelante. ¿Cómo es que en estos 5 años que pasan, 5 o 6 años que pasan, se dan cuenta que se tienen que expandir ya alrededor del planeta? ¿Y cómo es que deciden estos lugares específicos donde dices que llegan? Jerusalén, México, Londres y no recuerdo cuál fue el otro que dijiste. Austin. Austin. Mira, básicamente nos dimos cuenta que nuestro modelo es increíble porque no tomamos equity de las empresas. O Ok. sea que todo lo que hacemos con las empresas es gratis y eso nos ha permitido atraer al mejor talento y también atraer a gobiernos, a empresas que quieren apoyar a startups. Y con ese modelo dijimos, bueno, pues está, digamos, Londres nos empezó a pedir que viniéramos acá a Ciudad de México también y el INADEM dijeron, bueno, ¿por qué no traemos el modelo? Y es así que empezamos a expandirnos internacionalmente. Y es interesante porque emprendedores mexicanos y, digamos es nuestra primera economía en desarrollo, México, pues la verdad ha sido súper interesante, pero nos empezamos a dar cuenta desde hace 5 años que había emprendedores mexicanos que estaban yendo Boston y estaban ganando. Ok. Y entonces dijimos, hay un potencial impresionante de empresas que deberíamos estar apoyando y que entonces empezamos a explorar el mercado y nos dimos cuenta que están pasando cosas increíbles y que definitivamente los emprendedores mexicanos, como decimos en Colombia, la están sacando del estadio. Ahora, ahorita dices, los emprendedores mexicanos iban a Boston a ganar. ¿A qué te refieres con ganar? Precisamente, ¿por qué no explicas Bueno, acerca buenísimo. de qué es este modelo para que los Bueno, emprendedores ganen? buenísimo. Mira, Mass Challenge básicamente hace un programa de 4 meses Ujú. en donde escogemos en un principio a los startups más capacitados y mejores de Latinoamérica. Entonces, de 1.500 aplicaciones que hemos recibido, hemos aceptado solamente 64 startups. Y en esta versión hemos aceptado 35, o sea que es súper competitivo. Después de ahí, son 4 meses en donde les damos un currículo, les damos mentoría especializada y los ponemos en contacto con todas las redes de inversionistas, de compradores, de corporativos, para que ellos puedan crecer en estos 4 meses. Y ha sido interesantísimo porque generalmente el delta de crecimiento de una startup en Mass Challenge es de alrededor entre el 40 y el 50%, ya sea en venta o usuarios. Y al final de este programa, los que realmente tienen un crecimiento, tienen un delta de diferencial de cómo entraron, pueden ganarse hasta $100,000 en cash. Entonces, aparte de darles la mentoría, aparte de ayudarlos durante estos 4 meses, llevarlos de la mano, les dan esta ayuda económica. Pero ¿cómo es que deciden al ganador? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo es que se tiene que ir desarrollando la aplicación o esta startup, esta pequeña empresa a lo largo de los primeros de estos 4 meses para que ustedes digan, ok, estos son los que ganan? ¿Qué parámetros son los que miden? Porque no, o sea, ¿cómo comparamos una empresa que se dedica al campo con una que se dedica a cuestiones de energía solar y cómo puedes comparar una que se dedica a transporte urbano? Claro, esa es una súper pregunta. Básicamente, tenemos las startups. Primero, tienen que tener un impacto impresionante. Tienes que tener un emprendedor con mucha fuerza, pero ellos al principio del programa definen el indicador con que se van a medir de crecimiento.
Entonces es muy fácil medir si tuvieron un delta de crecimiento o no. Ujú. Sobre ese indicador, ya sea un indicador de impacto, puede ser un indicador de usuarios, de ventas, pero sobre eso es que se mide ese delta de crecimiento. Entonces, por ejemplo, Bitso, que es una empresa que empezó en nuestra generación del 2016. Cuando ellos empezaron, solo tenían 4 empleados dentro de la compañía, cuando Ujú. empezaron con Más Challenge. Al final del proceso ya eran casi 36. Actualmente ya tienen casi 60 empleados y por otro lado, pues pasaron de tener alrededor de 30.000 usuarios, ya tienen alrededor de 500.000 en menos de 2 años. Entonces tú sí ves un delta de crecimiento y puedes ver cómo estas empresas pueden crecer. Ahora, están a punto de empezar el tercer año. ¿Cómo es que ha evolucionado Más Challenge en estos 3 años que está en México? ¿Cómo han visto o cómo se han adaptado al emprendedor en México? Uy, esa es una súper pregunta. La verdad, ha sido toda una evolución. Digamos, empezamos, yo el primer año digo que estábamos entendiendo el mercado. Igual seleccionamos ese primer año 29 startups increíbles, súper grandes, pero estábamos entendiendo el mercado. El año pasado, por ejemplo, para entender un poco más y seguir las tendencias, empezamos a trabajar con empresas también de movilidad. Entonces, dentro del programa dijimos, dentro de las 34 startups, escogimos a 6 de movilidad porque vimos que había una necesidad muy grande en Ciudad de México. Entonces ahí empezamos a darles currículo y a trabajar con líderes de opinión, con empresas como Bosch o como Racini que estaban involucradas con temas de movilidad para que ellas pudieran crecer aún más. Y este año, que es súper interesante, estamos lanzando un track también de comida, bebidas y agricultura, porque hemos visto también una tendencia en estas empresas y digamos lo que hacemos es, estamos trayendo, por ejemplo, a Coca-Cola, a Nestlé, para que puedan trabajar, apoyar a estas empresas en etapa temprana y que están haciendo cosas súper innovadoras para que puedan hacer pilotos con ellas y para que puedan crecer en conjunto. Entonces eso ha sido parte de la evolución, digamos, de lo que estamos haciendo. Oye, y en las primeras 2 ediciones, ¿quién fue el ganador y cómo ha sido su evolución? ¿Cómo los has visto tú? Bueno, mira, en la primera edición, por ejemplo, tuvimos a Bitso, fue uno de los ganadores. Ujú. Y como te comentaba, digamos, ya tienen más de 600.000 usuarios, entonces están súper bien. Bitso es una plataforma de intercambio de Bitcoin, Ujú. la más grande actualmente en Latinoamérica. El año pasado, por ejemplo, tuvimos a Conduce, Ujú. que es una empresa de compartir motos urbanas y la verdad van creciendo a nivel de usuarios de manera impresionante. Y el año pasado también tuvimos una que se llama Iluméxico, que tiene un impacto social impresionante, porque ellos trabajan dándole energía a aquellas personas en comunidades muy apartadas que no tienen acceso a electricidad. Y lo interesante es que con Más Challenge logramos que además, digamos, de venderles electricidad, les empezaran a vender otro tipo de servicios que hace que puedan aumentar su nivel de vida. Y ellos han crecido impresionantemente y cada vez llegan a más poblaciones. Entonces, como si ves, como tenemos un espectro muy grande de startups, pero todas se diferencian en que están haciendo cosas que están apoyando a la sociedad y que van a crecer a volverse las siguientes empresas líderes en el país. Y ahora, ¿cómo ves tú el ambiente para este tipo de empresas? Porque, por ejemplo, vemos precisamente que Iluméxico, Conduce y Bitso, pues ahorita se están convirtiendo en referentes no solamente ya en el ambiente emprendedor, sino en otras partes, en cada uno en sus sectores. ¿Cómo Ujú. ves el ambiente para las empresas que van empezando? ¿Cómo ves el ambiente emprendedor en México? Todo este ecosistema y, si se puede, ¿cómo lo comparas con los otros lugares donde Más Challenge tiene oficinas? Bueno, eso es una súper pregunta. Yo creo que el ambiente emprendedor ha evolucionado de manera impresionante en los últimos 6 años. Yo creo que ahí hay un tema importante, digamos, del gobierno, tanto el gobierno de Ciudad de México como el gobierno federal han apoyado mucho la creación de instituciones de apoyo. ¿A qué me refiero? A incubadoras, aceleradoras como Más Challenge, fondos de inversión. Y eso ha hecho que haya un ecosistema de emprendimiento concatenado. Y eso hace que cuando una empresa empieza un proceso,
pues pueda estar acompañado en todas las diferentes etapas. Eso es buenísimo, pero digamos lo que veo es que eso, digamos, ya hace que tengamos casos de éxito como Clip, por ejemplo, que ya ha levantado más de 40 millones de dólares y que personas que estuvieron en Clip están empezando nuevas empresas. Entonces empiezas a generar un ecosistema que empieza a desarrollarse y empieza a, por otro lado, pues a generar nuevas, como un efecto multiplicador, que al fin de cuentas es lo más importante. Por otro lado, digamos en comparación a Boston, a Londres, pues yo creo que sí estamos en una etapa temprana del ecosistema. Creo que definitivamente necesitamos evolucionar en temas de inversión, por ejemplo. Tenemos que evolucionar en búsqueda, digamos, de esos modelos que realmente sean innovadores, que no sean solamente innovadores en el mercado, pero sean innovadores globalmente. Y una de las cosas que creo que también tenemos que cambiar mucho es como esa mentalidad para pensar en grande y para pensar globalmente de los emprendedores. Y por último, digamos, una de las cosas que hemos visto que ha sido súper interesante es que los corporativos empiezan a trabajar con más challenge y con otras aceleradoras para empezarse a acercar a esos emprendimientos. Entonces nosotros trabajamos, bueno, con Nestlé, con Racine, con Bosch, con Interprotección, con Facebook, porque ellos están muy interesados en trabajar con estas startups en etapa temprana para poder innovar. Y eso es algo que estamos viendo, un fenómeno desde hace 2 años, pero que al fin de cuentas va a generar un impacto porque van a poder crecer de la mano y poder llevar esas empresas a un nivel mucho más grande. Con respecto a lo que dijiste, me llama la atención que digas que se tienen que desarrollar e implementar modelos globales en las empresas. ¿A qué te refieres con esto de modelos globales? Que no pensemos solamente en la situación mexicana, sino evolucionar hacia el mundo. ¿A qué te refieres con eso? Precisamente eso, digamos, si tú ves, digamos, México es un país increíble porque ha generado unas empresas, pues, por ejemplo, Bimbo. Claro. Bimbo, que es una empresa que se ha logrado expandir a nivel global de una manera impresionante. Y yo creo que muchas veces los emprendedores tienen que pensar así, ¿no? Que no solamente por el hecho de estar acá es que nos vamos a volver locales y que México tiene un mercado impresionante, grandísimo, en donde puedes crecer muchísimo, sino cómo no pensar, bueno, voy a ser el líder de Latinoamérica o voy a ser el líder de América o del mundo. Y esa visión yo creo que te da otra perspectiva en cuanto al alcance, por un lado, por otro lado, en dónde puedes recibir inversión y dónde puedes hacer la diferencia en el largo plazo. Y ahora, ya por último, ¿cómo ves tú al emprendedor mexicano con esto parte también de la actitud? Me comentabas que también es algo en lo que puede trabajar. ¿Crees que somos derrotistas a ratos? ¿Crees que cuando se nos presenta alguna dificultad ya nos cuesta mucho levantarnos? ¿O a qué te refieres también con cambiar este tipo de mentalidad? Me parece una súper pregunta. Mira, yo amo trabajar con los emprendedores mexicanos porque sí creo que tienen una actitud maravillosa, digamos, y no creo que haya una actitud derrotista para Ujú. nada, sino más de empuje, de crecer, pero muchas veces nos cuesta mucho pensar fuera de nuestra ciudad o de nuestro país. Y a eso me refiero como Mm. pensar diferente. Es como pensar que yo puedo ser el líder del mundo. Y eso desde ahí ya te pone una vara muchísimo más alta de lo que piensas normalmente, ¿no? Entonces, si desde el principio estás pensando, pues yo voy a ser una empresa global y voy a crecer para llegar allá, es muy diferente a si estoy pensando, ah, bueno, me voy a quedar acá y estoy en una zona de confort. Y ahí es donde yo creo que es el único tema que a mí me gustaría que todos empezáramos a pensar muchísimo más en grande. Es que sabes que justo cuando he tenido la oportunidad de platicar con otras personas acerca del ecosistema emprendedor en México y de cómo es el emprendedor en nuestro país, a veces me comentan eso, que a diferencia de un estadounidense, por ejemplo, que tienen retos en todos lados, o en Silicon Valley, que es un ambiente súper competido, aquí en México, a veces cuando se les presenta alguna dificultad, les cuesta mucho. O, por ejemplo, cuando quiebra su primera empresa, ¿no? El emprendedor quiebra su primera empresa y a ratos ya no tiene ese ánimo para levantarse. Entonces, es algo que
he visto y que ha sido como una constante. Y ahorita tú que me digas esto de que no es tanto esa parte, sino verlo de una manera global, creo que es al final del día es una visión complementaria, que es el mexicano tiene que pensar más allá de su frontera y aparte tiene que tener mucha resiliencia para decir, no importa lo que suceda, yo quiero emprender y al final del día es a lo que quiero dedicarme. Claro. No, y ahí tienes toda la razón. Yo creo que ser emprendedor es lo más difícil del mundo, digamos. Muchas veces está súper hot y súper de moda emprender, pero la verdad es que ser emprendedor es muy solo, vas a tener una cantidad de problemas y es cuando realmente crees en tu proyecto que vas a poder lograr ser exitoso. Y es ahí donde vas a lograr hacer una diferencia y vas a poder llegar a crecer muchísimo. Pero sí creo que el emprendedor que no sea resiliente, mejor que no sea emprendedor porque sí está muy difícil. Pues Camila Lecaros, directora general de Más Challenge México, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, feliz de estar acá y que tengan un muy buen día.